Bienvenidos una vez más. Dios les guarde hoy y siempre. Su servidor Rogelio Medina le quiere dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Otra vez más vamos a continuar con esta clase de hermenéutica y homilética. Recuerden, estamos viendo las aparentes contradicciones que algunos escépticos como ateos o agnósticos han querido traer a nuestra mente o querer debatir. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la tentación. ¿Tienta Dios al hombre? ¿Sí o no? Piensen en eso mientras hacemos una oración y luego así nos introducimos a lo que es ese tema. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, nos inclinamos delante de su presencia. Le damos gracias, Señor, por la vida, la salud. Le rogamos, Padre, que sea con cada uno de nosotros. Que, Padre, ahora que vamos a meditar en este tema tan importante, que podamos usar el razonamiento, la lógica, y que podamos ver su bendita palabra, tal como usted nos las ha dejado, para que así la podamos entender y armonizar esta clase de pensamientos. En el nombre de Cristo le rogamos y le pedimos todo esto. Amén. Bueno, amados, entonces vamos a analizar lo que es sobre la tentación. Recuerde, ¿tienta Dios al hombre o no? Veamos qué es lo que nos dice la palabra según los ateos traen a relucir estos pasajes. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Podríamos decir con claridad, Santiago ya nos dejó saber que no tienta a Dios a nadie. Ahí está la respuesta. Sin embargo, el ateo va y saca este otro pasaje. Génesis capítulo 22 y versículo 1. La Reina Valera actualizada dice lo siguiente. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. El ateo, como Dan Barker y otros que han querido debatir la presencia y la existencia de nuestro Dios, hablan sobre estos temas y hacen la pregunta, bueno, entonces, ¿tienta Dios o no tienta Dios a la persona, al ser humano, al hombre? Porque Abraham lo tentó, pero Santiago dice que Dios no tienta a nadie. ¿Cuál es la respuesta? ¿Habrá alguna contradicción sobre la tentación? Y la respuesta es no. ¿Cómo sabemos esto? Porque Santiago nos deja saber que Dios no tienta con el mal. Entonces, cuando Dios tentó a Abraham, encontramos aquí que no lo tentó con el mal. Hay otras versiones, amados, en las cuales demandan que usted y yo consideremos para ver cómo se ha traducido la palabra original. Recuerde, el lenguaje bíblico en ocasiones los traductores lo van a usar y en ocasiones los traductores no lo van a usar, en lo cual hacen que usted y yo prestemos más atención y estudiemos más a profundo para llegar a una conclusión sana y aceptable delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces, cuando usted y yo vemos en esta versión y vemos aquí que tentó, esa palabra vamos a ver que es errónea en sí. ¿Por qué? Porque puede aludir a lo mismo que los ateos aluden, a decir que Dios tienta de esa manera. La palabra en Génesis 22 y versículo 1, nisá es la palabra hebrea y puede significar tentar. Sin embargo, tenemos que clasificar que hay ciertas connotaciones a la palabra original y no todas se aplican a ese contexto. Es donde demanda que el estudiante de la Biblia analice, medite y mire dónde se encuentra esa palabra, ese pasaje. Según encontramos de Brown, Driver y Briggs, que son algunos eruditos en el lenguaje hebreo, nos dejan saber que aquí esta palabra de nisá, en Génesis 22 y versículo 1, se debe traducir como probar, poner a prueba. De la misma manera, el léxico de teología del Antiguo Testamento define la palabra como probar.
El diccionario teológico del Antiguo Testamento concuerda que se traduce mejor Nisá, sea los contextos seculares o teológicos, como probar. Por esta razón, casi todas las traducciones recientes, note, incluyendo la versión Reina Valera, Nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, Nueva Biblia Viviente, y etcétera. Muchas de las traducciones traducen esta palabra correctamente. Cuando usted y yo lo leímos en la Reina Valera actualizada, esa traduce erróneamente la palabra con tentó en vez de probó Dios o puso a prueba a Dios a Abraham. Porque el contexto nos deja saber cómo lo puso a prueba. Le llamó que saliera de su tierra y de su parentela. Esa es la prueba, no la tentación. Muy importante el poder analizarlo. Y por eso podemos ver que dicen estas versiones, probar, probó, prueba, ver si le obedecía, algunas de estas versiones, y no mencionan tentó. ¿Por qué? Porque sería ilógico poner esa palabra, lo cual la Reina Valera actualizada sí lo hace. Tengan mucho cuidado, analice, medite, estudie y llegue a una conclusión sana. Cuando David usó la armadura del rey, aquí está un ejemplo, y iba a enfrentarse con Goliat, y Saúl le dice, David, ven, toma mi armadura y sal a la batalla. Vemos que aquí se usa la palabra nisá. Y esto conlleva, según encontramos la Reina Valera en el primer libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 39, diciendo lo siguiente: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente el significado de David no es que nunca había sido tentado, palpado la armadura, sino que él no había probado, no había usado previamente la armadura de Saúl. No podía usar esa armadura, otras versiones dicen porque no estaba acostumbrado, no se la había probado. Cuando usted y yo vamos a comprar una camiseta, una playera, unos pantalones, etcétera, en ocasiones entramos a aquel cuarto a probarnos cómo nos queda. Y en ocasiones, cuando no lo hacemos, compramos aquella camiseta, aquella playera o chores o pantalones, y cuando llegamos a casa nos damos cuenta, híjoles, me la hubiera probado. ¿Por qué? Porque no me quedó o me quedó muy grande. Entonces, muy importante el entender la definición de la palabra cuando dice tentó. No sería tentar aquí. No hay una contradicción, hay una mala traducción. Probó Dios. Por eso Santiago afirma, Dios no tienta a nadie. Abraham no fue tentado. Abraham fue probado. Entonces, muy importante recordar esto. De igual manera, podríamos recordar de cómo Dios probó al pueblo hebreo cuando se encontraba en el desierto. Deuteronomio 8, versículo 2, nos ayuda a entender esto. También cuando los probó para ver si ellos pecaban delante de su presencia. Éxodo 20, versículo 20, nos deja saber el contraste. La prueba de Dios para el hombre. 1, 2, la provocación al pecado. Quiere decir que Dios no provocó al ser humano a pecar. Dios probó al ser humano. Entonces, muy importante recordar la diferencia. Después de dar los 10 mandamientos a los israelitas, Moisés dice esto. Éxodo 20, 20. No temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Con qué fin? Para que no pequéis. Santiago está de acuerdo con esto. Dios no te tienta con el mal. Dios te pone a prueba para ver si pecas o no pecas, para ver qué fiel eres, para ver si le obedeces. Sería otra expresión muy importante. Si se concluye que nisá significa tentar solamente, entonces fallaríamos a ser estudiantes que usan bien la palabra de nuestro Dios. Es importante saber, Dios no lo tentó a Abraham, lo probó. Y Dios prueba a usted y a mí, dejándonos saber a través del apóstol Pedro,
Primera de Pedro 1, del 6 al 7, dice que nuestra fe es probada por fuego. ¿Por qué probada por fuego? Fuego significa, o no es fuego literal, es fuego figurado. Quiere decir algo que aflige, afecta, algo que consume o que va a afectar para ir quitando aquellas impurezas. Nuestra fe tiene que ser purificada y por eso somos probados. Abraham fue probado y Abraham después es considerado como el padre de la fe. Espero que esta explicación le ayude a entender la pregunta: ¿tentó Dios al hombre o no? Y la respuesta encontramos: no tienta Dios a nadie. Prueba a las personas, a los corazones en cuanto a su fe. Gracias por su tiempo. Dios me los guarde y me los bendiga. Hasta la próxima. Vamos a estar considerando más ejemplos sobre aparentes contradicciones.